podcast de la Academia de Centroamérica. En el episodio del día de hoy vamos a abordar un tema que es sumamente importante para el país y es el tema del empleo, la productividad laboral y la desigualdad laboral. Y lo analizaremos con visión de género. Muchas veces nos enfocamos en los datos de manera macroeconómica o en los promedios y realmente no reflejan la realidad de muchos de los grupos o de las personas. En este caso tenemos de invitado a don Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, quien recientemente, junto a Josué Martínez, publicó el estudio Análisis de la generación de empleo y la desigualdad salarial con visión de género en las principales actividades productivas de Costa Rica. Lo hizo con la ayuda de la CEPAL, quien patrocinó y colaboró de manera técnica en el estudio. Y en este estudio ellos analizan 16 años y presentan la evolución del empleo formal, analizan la productividad laboral, el crecimiento de los salarios reales y un fenómeno llamado desacoplamiento que vamos a analizar más adelante. Bueno, como ustedes saben, don Ricardo es presidente de la Academia de Centroamérica, investigador, economista con una gran trayectoria, y el día de hoy nos va a contar sobre los principales hallazgos y las recomendaciones de medidas de política pública que encuentran en el estudio. Buenos Bienvenido, días, Ricardo. Gracias por la invitación, Gloriana, un gusto. Bueno, todos sabemos que en el mercado laboral costarricense existen brechas importantes, algunas de ellas por edad y particularmente por género. Si nosotros analizamos el nivel de desempleo en las mujeres es mucho más alto que en el de los hombres y entonces por eso es importante hacer este tipo de estudios. Quisiera preguntarle a don Ricardo cuáles son las principales motivaciones para haber realizado este estudio. Bueno, como bien señalás, hay un tema que es de equidad de género. Costa Rica no tiene una equidad de género en el mercado laboral. Y esto es importante porque a nivel de la economía, no solo de Costa Rica, sino en el mundo, se sabe que la participación femenina incrementa la productividad y por ende incrementa el crecimiento económico. En otras palabras, las empresas saben que trabajar en equipos multidisciplinarios es muchísimo mejor que cuando usted nada más tiene en el equipo personas con el mismo tipo de conocimiento. Lo mismo pasa ya empíricamente, se han hecho estudios que muestran que es 1000 veces más productivo trabajar equipos de hombres y mujeres que solo de un tipo de género. Entonces, sabiendo eso, desde un punto de vista meramente económico es importante. Pero de todas maneras, por una cuestión, digamos, de principio, la equidad de género es importante. Es importante que las mujeres tengan la misma oportunidad de acceder al mercado laboral en las mismas condiciones y para los mismos tipos de puestos u ocupaciones que tienen los hombres. En el estudio, además de esa preocupación, digamos, o motivación, otra motivación es que sabemos que cuando no hay equidad de género, el sistema está obligando a muchas mujeres a tener que trabajar en la informalidad. Y eso hace que esas mujeres no tengan la posibilidad de contar con seguridad social, no estén cotizando para una pensión a futuro, etc. Pero además van a tener ingresos mucho menores que los que tendrían si tuvieran igualdad de oportunidades en el mercado laboral formal. También se sabe que cuando se promueve la equidad de género en el mercado laboral y las mujeres logran incorporarse a posiciones similares a las de los hombres y ganar de manera similar a los hombres, se mejoran los ingresos de hogares y esto automáticamente tiene impactos económicos y sociales importantes en términos de equidad, de prosperidad. Entonces, por todas estas razones es que consideramos importante hacernos varias preguntas. Una era, bueno, ¿por qué no damos un vistazo de mediano o largo plazo, estos 16 años que hablas, del 2006 al 2024, de cómo ha evolucionado el empleo en Costa Rica, cómo ha evolucionado el empleo por género, cómo ha evolucionado los salarios en Costa Rica, cómo han evolucionado los salarios por género. Pero además de hacerlo a nivel de toda la economía, nos interesó hacer el análisis para las principales actividades productivas del país, que son más o menos 10 actividades productivas
que representan el 80% de toda la producción y el 70% del empleo. Sí, de acuerdo. Bueno, como bien dice usted, el objetivo no es solamente un tema económico, sino también de justicia social. Y bueno, en este contexto en donde tenemos o nos enfrentamos al cambio demográfico, también es importante lograr mayor incorporación de las mujeres, porque tenemos todavía lo que se llama el bono de género, que nos permitiría tener un crecimiento económico también más alto. Correcto. Bueno, por otra parte, como usted menciona, tenían dos objetivos principales. Uno de ellos era analizar el empleo y la desigualdad salarial. Si gusta, nos cuenta un poco más sobre cómo hicieron estos, cuál fue la metodología que utilizaron y cuáles son los principales resultados en esta área. Tuvimos metodológicamente lo que hicimos fue preguntarnos cuál podía ser una de las mejores bases estadísticas de que dispone el país para poder analizar, mejor dicho, para poder medir apropiadamente la evolución del empleo dividido entre hombres y mujeres y poder al mismo tiempo también analizar, por ejemplo, la evolución de los salarios, tanto el promedio de los salarios como la mediana de los salarios. Tuvimos la suerte de contar con el valioso apoyo del Banco Central de Costa Rica. Ellos tienen una base de datos que se llama REVEC, que es una base de datos de los establecimientos formales en Costa Rica, donde están las 22 actividades del país. Nosotros, por motivo de tiempo y recursos, decidimos que era muy complicado analizar las 22 y por eso decidimos escoger las 10 más importantes, donde la importancia relativa está en relación a cuánto empleo generaban y cuánta producción. Y entonces, como le indiqué antes, nos interesó ver que estas 10 actividades que escogimos, que están relacionadas con la manufactura principalmente, están relacionadas con servicios, son actividades que pesan este 80% de la producción y 70% del empleo. Ahora bien, tuvimos también la suerte de contar con un periodo relativamente largo, que es de 16 años, ¿verdad? Y que son datos anuales. Y entonces le permite a uno también observar choques que el país ha enfrentado, como fue la crisis financiera mundial en el 2008 y como fue la crisis sanitaria del COVID en el 2020. Entonces, esa fue, digamos, los datos con los que pudimos trabajar y bueno, es una riqueza de datos muy buena para poder hacer los análisis, como le decía, no solo a nivel del país, sino a nivel de cada una de estas actividades productivas. En ese sentido, analizando los datos y en ese periodo, ustedes se dan cuenta que la proporción de mujeres en el empleo formal ha aumentado de manera significativa, pasando de un 30% a inicio del periodo a 40% o alrededor de 40% al final del periodo. Parece ser todavía no suficiente, o sea, si bien ha habido una mejora importante, todavía hay muchas mujeres fuera de la fuerza laboral que podrían participar y pues que mejorarían no solo su condición social, sino también su condición económica. ¿Qué barreras enfrentan estas mujeres para poder participar más en el mercado laboral? Dos cosas creo que son importantes. Si quiere, hablemos primero de las mujeres y después de datos desagregados. A nivel de mujeres, de los retos que enfrentan, uno de los mayores retos que las mujeres enfrentan es cómo balancear sus responsabilidades en los hogares, en una sociedad que todavía es relativamente machista y en donde no se cuentan con muy buenos sistemas de apoyo, como por ejemplo redes de cuidado, y no estoy pensando solo en redes de cuidado para chiquitos, las mujeres cuidan chiquitos, cuidan ancianos y demás. Entonces necesitamos nivelar la cancha, por ponerlo de alguna manera, para que las mujeres tengan la misma posibilidad de acceso al mercado laboral que tienen hoy día los hombres. Entonces, ese es uno primero. El segundo es que muchas veces las mujeres, por esa misma condición, no tienen el nivel de educación y las competencias que el mercado laboral demanda. Ahora bien, déjenme pasarme ahora a esta parte desagregada de los datos, que creo que es otro resultado muy importante. El resultado que vos acabas de señalar de un incremento de la participación femenina en el mercado laboral, que en estos 16 años incrementa 10 puntos porcentuales, es un resultado muy positivo para la economía, pero como bien decís, es insatisfactorio aún.
Pero cuando nosotros analizamos las 10 actividades productivas, lo que observamos es que en prácticamente todas, salvo en dos, que es salud y enseñanza, que tradicionalmente las mujeres tienen una participación muy buena en materia laboral, salvo en esas dos, ¿verdad? Que se ve que se mantiene muy equitativa la participación hombres y mujeres, el crecimiento de las mujeres, de la participación de las mujeres, es muchísimo mayor, o sea, crece más el empleo de las mujeres que los hombres. Lo que nos está diciendo es que no es un fenómeno aislado en una que otra actividad, sino que lo estamos observando en actividades como la manufactura, en actividades como la construcción, que tradicionalmente son muy de hombres, o transporte. También lo estamos viendo en servicios de apoyo, lo estamos viendo en servicios financieros y de seguros, lo estamos viendo en actividades como informática, comunicación, etcétera. Entonces, otra buena noticia es que este incremento en la participación de las mujeres en el mercado laboral se está comenzando a observar en diferentes actividades económicas, ¿verdad? Y unido a eso, otro resultado interesante y que viene a ser apoyado por otras investigaciones anteriores, es que las mujeres que logran insertarse más en el mercado laboral son las que están mejor preparadas. O sea, a la mujer le cuesta más insertarse en el mercado laboral, pero cuando lo logra porque precisamente logró llegar a cierto nivel educativo bastante bueno, y eso hace que pueda entrar al mercado laboral a buenas posiciones. Sí, como dice usted, y tal vez devolviéndose un poco en este proceso de mayor participación de las mujeres en el mercado laboral que se da en todas las actividades económicas, bueno, parte de la razón es precisamente porque los hombres, la participación de los hombres no ha cambiado tanto, entonces como ingresan nuevas mujeres, relativamente aumenta más que la participación de los hombres en las diferentes actividades, porque eran pocas las que participaban, por una parte. Relativamente pocas. Ahora, usted menciona que hay dos fenómenos. Uno, que hay mujeres que tal vez no tenían acceso a educación, y hay otras que no tienen, que a pesar de tener acceso a la educación y que incluso tienen mejores niveles educativos que los hombres en muchos casos, no logran incorporarse al mercado laboral, y las barreras o limitaciones que enfrentan son distintas. Como dice usted, por ejemplo, para incorporarse al mercado laboral, en algunos casos está o temas culturales o temas de flexibilidad de horario por hijos o por cuidados de adultos mayores. Ahora, viendo esto que usted dice, que efectivamente ha habido una incorporación de las mujeres en los diferentes sectores, ¿cómo ha sido la evolución de los salarios de las mujeres en términos reales en estos sectores? ¿Si ha crecido de igual manera que la de los hombres o lo ha hecho? Bueno, no pudimos analizar la evolución del salario hombre versus mujer porque no tuvimos la posibilidad de garantizarnos estar comparando, como decimos, papas con papas. Es decir, que yo pueda ver si una profesional en X tipo de carreras está ganando más o menos que un hombre. Lo que sí pudimos ver, que eso es un dato muy interesante, es que la brecha o desigualdad salarial dentro de una misma actividad se hizo más grande en el caso de las mujeres que los hombres. Y esto lo que le está diciendo a uno es que pareciera que la incorporación de las mujeres es en niveles más altos, de la escala salarial más alta. Y eso obviamente explicaría por qué la diferencia salarial, por ejemplo, en manufactura, es más alta en el caso de las mujeres. O sea, dentro de la manufactura, si yo veo diferencia salarial entre mujeres, esa brecha es más alta que la que se ve entre los hombres. E igual se ven en otras actividades productivas. Una vez más, eso lo que le está diciendo a uno es que las mujeres que se han logrado insertar más en la economía han sido a través de romper la barrera de la educación. Pero como muy bien señalabas, siguen existiendo barreras culturales muy importantes. Las responsabilidades en el hogar, ¿verdad? No estamos en sociedades como las nórdicas y demás, en donde el hombre hace lo mismo que la mujer, ¿verdad? Etcétera. Bueno, todas esas barreras culturales hay que seguirlas atendiendo si es que queremos realmente algún día tener una verdadera equidad de género en el mercado laboral costarricense. Totalmente de acuerdo. El porcentaje de hombres que son interrumpidos por sus hijos o por alguien es mínimo. Sí. Uno lo ve frecuentemente en mujeres.
Sí. O sea, o por lo menos más frecuentemente. Sí. Y la realidad en general es que la disponibilidad, o sea, las mujeres en general están más disponibles para los hombres, y no digo que siempre, o sea, porque hay muchos casos en donde la persona encargada principalmente del cuidado de los hijos son los hombres, pero no es la mayoría. No, y precisamente, digamos, esta señora, el Premio Nobel de la Paz, de Economía, Claudia Goldin, sí, lo que dice es que no hay diferencias en salarios por el mismo trabajo, que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se da precisamente por los puestos a los que deciden acceder las mujeres, y no por capacitación, digamos, académica, sino por disponibilidad de tiempo. Sí, claro. Generalmente los puestos gerenciales o de mayor reconocimiento requieren mayor disponibilidad de tiempo, y es disponibilidad, ni siquiera son horas. Y las mujeres entonces de una vez deciden, yo no puedo asumir ese puesto porque tengo que estar disponible, sí, para el cuidado o de un niño o de un adulto mayor. Entonces, de hecho, es una de las cosas más allá que la diferencia salarial per se por un mismo puesto. Sí. Por eso lo de la red de cuidado es tan importante, ¿verdad? Ahora, tal vez pasando a la otra parte del estudio, que más bien analizan este fenómeno que se llama desacoplamiento. Si gusta, nos explica cómo lo analizan, cuál es la experiencia de otros países y cuál ha sido la evolución o los resultados en el caso de Costa Rica. Este es un tema muy importante. Voy a tratar de explicar en términos generales a qué nos referimos cuando hablamos de desacople entre el crecimiento de la productividad laboral, es decir, de la productividad por persona que labora, y el crecimiento de los salarios reales. En economía, la teoría económica y la práctica a corto plazo nos enseña de que hay siempre un comportamiento como paralelo entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios. En otras palabras, que es muy difícil aumentar salarios si no aumenta la productividad, pero lo más importante de ese paralelismo es que nos dice al mismo tiempo que el mecanismo de los salarios es el mejor mecanismo por el cual parte de esa nueva riqueza que se genera se traslada a los trabajadores. Sí, ese paralelismo entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de los salarios reales, es decir, descontada la inflación, no se observa, o más bien se rompe, que es lo que se ha estado viendo en Estados Unidos como desde los 70s y en muchos otros países de la OCDE desde la década de los 80s. Lo que uno está viendo entonces es que es cierto, cada vez se es más productivo, pero ese incremento en la productividad que genera un incremento en la producción, ese incremento en la producción se está yendo solo hacia el capital, no hacia la parte laboral, no hacia los trabajadores. Y por ende está generando una polarización de la riqueza, o lo que es lo mismo, una desigualdad en términos de riqueza. Sabemos que la generación de desigualdades, principalmente de riqueza, no es nada bueno, porque eso genera inestabilidades políticas, sociales y demás. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta que nos hicimos es, bueno, Costa Rica ya es parte de la OCDE. Sin embargo, los estudios de la OCDE que revisamos y que se han hecho, lamentablemente no incluyen a Costa Rica, porque Costa Rica era un país postulante a la OCDE en esos momentos, no éramos miembro integral como somos ahora. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo estamos, verdad? ¿Existe o no existe desacople entre productividad laboral y salarios reales en Costa Rica a nivel de la economía como un todo? Y en segundo lugar, nos hicimos la pregunta de si existe ese desacople, ¿en qué actividades existe? ¿En todas? Entonces, aquí hay algo importante. A nivel de la economía como un todo, más o menos como hasta el año 2017, o sea, del 2006 al 2017, ese paralelismo, ese comportamiento de acople entre productividad laboral y salarios reales se dio muy bien. O sea, las gráficas lo que demuestran es que cada vez que aumentaba la productividad laboral, aumentaba de manera proporcional los salarios. Y entonces quiere decir que toda esa riqueza durante ese periodo se distribuía mejor. Ya a partir como del año 2017, las cifras nos comienzan a mostrar un pequeño desacople que se profundiza en la crisis del COVID del 2020.
Luego se vuelve a cerrar un poco, pero ya para el 2022, que eran las cifras de este estudio, eso no se había cerrado. Más bien en algunos casos se había mantenido, muy poco se había ensanchado, pero se mantenía. Y entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿en dónde estamos viendo ese desacople? Y la respuesta es, por el momento, afortunadamente, lo estamos viendo en pocas actividades productivas. Principalmente lo estamos viendo en servicios financieros y de seguros, lo estamos viendo en servicios de apoyo, lo estamos viendo en manufactura más recientemente, ¿va? Y en otros sectores lo que ha pasado es que se ha presentado esporádicamente durante el periodo de análisis. Pero de nuevo, es algo a lo que hay que ponerle atención, porque si es algo que ya se está observando con mucha fuerza en países de la OCDE y en los Estados Unidos principalmente, y sabemos los problemas que eso genera, debemos preguntarnos ya no solo si ese desacoplamiento se está manteniendo y se está dando en otras actividades, sino qué está detrás de ese desacoplamiento, que es parte de lo que si gusta podemos luego conversar. Okay. No, totalmente de acuerdo. Y como bien dice usted, nosotros queremos que el aumento de productividad que se traduce en mayor crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar para todas las personas. Así es. No que aumente para algunos y para otros no. En esa línea, digamos, y dados los resultados del estudio, ¿qué recomendaciones de política consideran ustedes pertinentes para evitar precisamente este desacople? Bueno, la primera que nosotros planteamos es realmente estudiar a partir de este momento cuáles son los factores estructurales de la economía costarricense que están detrás de ese desacople y cuáles pueden ser políticas públicas que están detrás de ese desacople. En la literatura, lo que se sabe de estudios que se han hecho en otros países es básicamente dos cosas. Una, que no hay una única razón detrás de ese desacople, y dos, que no es la misma razón en diferentes países. Entonces, al ser así, uno lo que tiene que preguntarse es, bueno, pero díganme al menos qué dice la literatura, y es lo que señalamos en el estudio, pueden ser posibles razones. Hay un grupo, son cuatro, en realidad cuatro grupos. Hay uno que tiene que ver con rigideces en el mercado laboral, tanto desde el punto de vista de la política pública en el mercado laboral, fijación de salarios mínimos, por ejemplo, como también el hecho de la capacidad de negociación de los grupos que representan a los trabajadores, entiéndase en el caso costarricense, sindicatos y solidaristas. Eso hay que estudiarlo, hay que ver si ahí hay rigideces en Costa Rica que puedan estar explicando esto o no. Otro grupo de factores tiene que ver con el cambio tecnológico. Es decir, todo ese tema de la automatización, todo el tema de la inteligencia artificial. Sabemos, por ejemplo, que la automatización impacta principalmente los puestos de trabajo menos calificados, y mientras la inteligencia artificial impacta principalmente los puestos de trabajo más calificados. Y cuando digo impacta no quiere decir necesariamente desplazamiento, quiere decir en el caso de los menos calificados que transforma esos puestos de trabajo y puede generar desempleo. Y en el caso de los más calificados aumenta la productividad de esa gente. Esos dos fenómenos o esos dos choques que se está viendo de cambio tecnológico, lo que nos dice es que se incrementa la desigualdad salarial. Eso puede impactar y ser otra de las causas del desacoplamiento entre productividad laboral y salarios reales. Hay otra que tiene que ver con el poder de mercado que tengan los productores que laboran o en bienes o en servicios en las diferentes actividades productivas. Si hay empresarios que son muy poquitos y tienen mucho poder de negociación, obviamente van a poder negociar menos los trabajadores con ellos que de otra manera. Y el último, pero no menos importante, es todo el tema de las cadenas globales de valor y la participación en el comercio internacional, básicamente la globalización. Lo que se ha visto a nivel mundial es que de estas cuatro grandes áreas, en algunos países las rigideces en el mercado laboral explican más el fenómeno, en otros es la parte de cambio tecnológico y en otros los otros dos que cité.
Nosotros en la Academia de Centroamérica tenemos en este momento ya planteado en lo que falta de este año y el año que viene, comenzar a estudiar estos factores determinantes y de política pública que puedan estar detrás de eso. Otra recomendación es mejorar las competencias de los trabajadores para que puedan aprovechar, por ejemplo, los cambios tecnológicos. Es sabido, por ejemplo, hay técnicos que son desempleados o quedan desempleados porque no cuentan con ciertas habilidades o ciertos profesionales. Entonces, bueno, hay que recapacitarlos o reentrenarlos para que adquieran esas capacidades y puedan reincorporarse al mercado laboral. Recomendamos ese tipo de cosas, por ejemplo, en el caso del INA, tiene una labor fundamental que desarrollar en ese campo. Esas recomendaciones que usted menciona son principalmente para atender el tema de desacoplamiento. Ajá, y que, como bien dice usted, depende de la actividad económica y del país incluso. Y va a depender, por ejemplo, si son intensivas en capital o intensivas en mano de obra. Ahora, con respecto a las brechas salariales para las mujeres, ustedes mencionan otro tipo de recomendaciones, como por ejemplo mejorar la educación y la formación académica, promover mejores redes de cuidado y el tema de promover el liderazgo femenino. O sea, tal vez nos pueda ampliar un poco sobre estas recomendaciones. Por ejemplo, comencemos por el último. En el último de liderazgos femenino, una de las cosas que nos parece que es importantísimo es facilitar que las mujeres puedan emprender negocio. Y ahí hay barreras muy, muy importantes, principalmente en materia financiera, en materia de acompañamiento, de capacitación, asistencia técnica. Otro es mejorar el acceso de las mujeres a las carreras, ya sean técnicas o profesionales de alta demanda. O sea, ayudar a que las mujeres, por ejemplo, en todo lo que son carreras STEM, son las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, las artes, realmente las mujeres tengan tanta facilidad como los hombres de estudiar y luego accesar a mercados laborales. En el caso de la red de cuidado, es sumamente importante pensar, una vez más, no en red de cuidado para niños, ¿verdad?, sino pensar en una red de cuidado para la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Es decir, preguntarnos, ¿qué es lo que necesita la mujer? O sea, ¿qué es lo que las mujeres hoy día están haciendo en materia de cuidado que deberíamos facilitarle la labor a través de una red de cuidado por terceros? Bueno, y ahí que sin duda no solamente es, obviamente, una parte importante es la red de cuidado de niños y otra parte la red de cuidado de adultos, y que tiene beneficios en muchos casos más allá que solamente la incorporación de la mujer, sino también beneficios de que estos niños reciban una mejor educación temprana en muchos casos que, por ejemplo, si se quedaran en la casa. Así es. Y también en el caso de la educación, comenzar a, si se quiere, desmitificar esto, que es un cambio cultural en realidad, que es todo esto de enseñarle desde el kinder, desde la escuela, a niños y niñas, y sobre todo a las niñas, ¿verdad?, de que no hay ninguna carrera ni ningún tema que una niña no pueda estudiar, ¿verdad? La forma más sencilla de plantearlo es, yo no tengo problema en que las niñas jueguen con muñecas, pero me parece que también deberíamos fomentarles que jueguen con legos y con otras cosas que tradicionalmente se han visto como juegos muy masculinos. ¿Por qué? Bueno, porque ese tipo de cosas las pone en contacto con todas estas carreras STEM y puede fomentar en la mujer el deseo de estudiar esas carreras a futuro y tener mejores oportunidades de empleo o de empresaria. Y ciertamente son cosas que tal vez más atrás quisiera pensar yo que ahora en estos tiempos que limitaron o que sesgaron a las mujeres a desarrollar ciertas habilidades. Como bien dice usted, las habilidades que desarrolla una niña al jugar legos o incluso a jugar de carros, dicen que especialmente el cerebro se desarrolla distinto que si, por ejemplo, no se juega muñecas. Que bien también podrían jugar los hombres muñecas, porque por sí después van a tener que también tener su rol de padre de familia y de hacer todo ese cuidado. Entonces, en ese sentido, ciertamente es muy importante y todos ahí tenemos un rol importante para cambiar estos patrones y para fomentar mayor inclusión de las mujeres en todas las áreas.
porque ciertamente de ahí no hay juegos de niños o mujeres, los juegos son del que tenga interés de hacerlo, y pues de igual manera en el sistema educativo, en las casas, en los trabajos, pues fomentar el desarrollo de las diferentes capacidades, pues tanto para hombres como para mujeres, evidentemente. Y ahí hay temas en materia educativa también que, bueno, no solo en materia educativa, más bien en todos estos temas que hemos estado hablando, educación, emprendimiento, financiamiento, etcétera. Otra de las recomendaciones que hacemos es que cuando se diseñen programas desde la política pública para atender esas necesidades, se establezcan métricas que permitan monitorear y evaluar el avance de esos programas. Porque si no, de lo que podemos caer es que decimos, vamos a diseñar A y B y C programa para esto, pero si no establecemos métricas, no monitoreamos y no evaluamos, no vamos a saber si realmente estamos avanzando en la dirección que queremos o no. Sí, ciertamente, como dice usted, es un rol de la función pública y de la función privada y de la sociedad civil. Y es algo que, bueno, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, como bien lo mencionaba usted, tiene no solamente beneficios en términos de mejorar la productividad y el crecimiento económico, sino también mejorar la redistribución social y le da independencia económica a las mujeres, Correcto. que es sumamente importante también por un tema de justicia social. Correcto. Además de las recomendaciones que ustedes plantean, que son más estructurales y más de largo plazo, como mejorar la formación técnica y académica de las mujeres o desarrollar las redes de cuidado, también existen otras medidas que incluso las empresas pueden tomar y que pueden ser un poco más rápidas de implementar y que lo han hecho en otros países, como por ejemplo desarrollar políticas de equidad de género o por ejemplo implementar licencias de paternidad que permitan que estas brechas o desigualdades entre los puestos a los que pueden acceder las mujeres y los hombres no existan. Es correcto. En el caso particular de Costa Rica, Gloriana, hay estudios en que he participado que se ha analizado la equidad de género como política en las zonas francas, por ejemplo. Y cosas que son interesantes de esos estudios es que se encuentra una mayor, no digamos una mayor, una mejor política de equidad de género en las empresas multinacionales que en las empresas nacionales, por un lado. Por otro lado, estas empresas no hacen eso nada más por un principio de equidad, lo hacen por lo que decía antes, porque tienen claro que trabajos en donde participan hombres y mujeres y sean multidisciplinarios son muchísimo más eficientes, muchísimo más productivos que donde solo, por ejemplo, operan hombres. Pero además, otro dato interesante de los estudios es que estas empresas, cuando hacen relaciones comerciales con suplidores, por ejemplo, comienzan a permear en la cultura de los suplidores e inclusive en algunos casos les dicen, yo le voy a comprar a usted insumos, sí, solo sí, ¿verdad? Usted comienza a adoptar las políticas que yo tengo en materia de género, no porque yo se las quiera imponer, sino porque eso le va a beneficiar su productividad y por ende me va a beneficiar a mí como cliente. Eso está, digamos, se ha documentado a nivel internacional, nosotros documentamos eso en el sector de tecnologías de información y comunicación en Costa Rica, ¿verdad? Y es un área muy, muy interesante de estudio a futuro. Claro, y como no solo como recomendación de las empresas transnacionales, sino como iniciativa de las empresas nacionales, ojalá que cada vez más empresas implementen estas políticas de género. Correcto, correcto. Y ahora usted que menciona precisamente este mismo estudio que ya se hizo sobre analizar el empleo, el crecimiento de la productividad laboral y la desigualdad salarial en la Academia de Centroamérica, vamos a desarrollarlo para zonas francas y régimen definitivo. Excelente, excelente. De hecho, recordá que en el nuevo esfuerzo que estamos haciendo, en donde hay un equipo igual de hombres y mujeres trabajando en él, vos sos una de esas investigadoras, estamos pensando seriamente también analizar la evolución
de este desacoplamiento entre la productividad laboral y los salarios reales, también con visión de género, ¿verdad? Es decir, estos son temas que entre más se profundice, más se desagrega el análisis, permite plantear recomendaciones muchísimo más sólidas y quizás, como diría alguien, más aterrizadas, más fáciles de implementar. Exacto, más específicas y posiblemente más efectivas. Y Claro. como bien dice usted, no solamente hay que implementar estas políticas, sino evaluarlas un tiempo después para ver si efectivamente se logra lo que se buscaba con la implementación de Sí, ellas. y bueno, y eso es muy importante, no solo para ver si se logra, sino porque las evaluaciones de impacto permiten a su vez ir mejorando, corrigiendo cosas que no se están haciendo bien para alcanzar el objetivo que finalmente se quiere. Bueno, creo que estamos llegando al final de este episodio. Como vemos, ciertamente ha habido una mejora en el empleo de las mujeres y la participación de las mujeres ha aumentado de alrededor del 30% al 40%. Sin embargo, todavía existen brechas salariales importantes y si queremos tener un país con mayor crecimiento económico y que sea más justo y más equitativo, todos tenemos una responsabilidad y tenemos que lograr que más mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Si quisieran profundizar y lograr leer el estudio completo, está disponible en la página de la Academia de Centroamérica y también en la página de la CEPAL. Los invitamos a seguir escuchando estos podcasts. Acá conversamos. Muchas gracias.